Cuando uno habla de pacto, yo creo que para mí es muy importante poder manejar siempre dos cosas. Sabemos que todos necesitamos ser ministrados, que hay momentos donde necesitamos ser motivados, pero es muy importante que nosotros podamos tener una comprensión correcta para que nuestra vida no esté basada continuamente en la ministración de nuestra alma y en lo que implica esa motivación que a veces nos da como una dosis de energía que necesitamos y nos hace bien, pero el entendimiento de lo que es el pacto es el corazón de toda nuestra teología. Es decir, que si nosotros tenemos una comprensión correcta de lo que es el pacto, entonces muchas de las otras cosas que están en discusión solamente se alinean al poder entender que Dios es un Dios de pacto, ¿sí? Y dentro de eso, bueno, hay muchas cosas que no sería la idea hoy poder tocar. Hoy queremos hablar acerca de esto, pero con otra inclinación. Nosotros vemos que los pactos tienen muchas señales, ¿sí? Señales que nosotros vemos la señal que Dios hace con Noé, que es el arco iris, que muchos a veces confunden con la bandera LGTB, ¿no? Entonces ahora no podemos usar nada con arco iris porque la gente ya lo asocia directamente, ¿no? Nos tomaron una señal de un pacto que el Señor hace con la humanidad y tomaron los colores. Ahora todo lo que vos veas con esos colores la gente los confunde, ¿no? Así que no somos pro LGTB, no lo somos, pero sí creemos en nuestro Dios de pacto, ¿sí? Ahora imagínense que las señales no tendrían sentido si no hubiera un pacto, ¿sí? Es decir, que las señales forman parte de un pacto y son una muestra, son una parte esencial del pacto, pero la realidad es que las señales por sí solas no servirían de nada si es que el pacto no estaría involucrado, ¿se entiende? Entonces nosotros vivimos en una relación con el Señor y tenemos uno de los debates más grandes, ¿sí? Que es quizá con lo que la próxima charla podamos compartir, pero toda esta separación que muchas veces se hace entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿sí? Que ha traído también bastantes malas interpretaciones y nos gustaría poder aclarar muchas de ellas para poder tener un orden y para estar seguros nosotros de lo que muchas veces creemos, ¿no? Vieron que hay gente que tiene cierta seguridad, pero cuando le haces preguntas pierde la seguridad, porque no sabe el por qué cree lo que cree. Entonces, poder escudriñar las escrituras, poder ir más allá de lo que muchas veces nos queda cómodo y de cuál es nuestra práctica de vida, necesita ir alineado a una fe que nosotros podamos tener basada en elementos, ¿no? que tengan sentido, ¿no? No en el simple hecho de yo creo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el pan, el vino, ¿no? La cena, las fiestas. En la antigüedad estaba la circuncisión, ¿no? Los sacrificios, y Hebreos 8 habla que muchas de estas cosas eran sombra de lo que había de venir, ¿sí? Y al día de hoy nosotros también, muchas de las cosas que celebramos siguen siendo señal de cosas que van a venir, ¿no? Siempre hablamos de las fiestas y una de las cosas lindas que tienen las fiestas es que representan algo histórico, tienen una representación espiritual, tienen una representación en la comprensión de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, cuando la gente solamente ve las fiestas como fiestas judías, se pierde toda la riqueza espiritual y la comprensión de tiempos que hay alrededor de las fiestas, ¿sí? Entonces no es solamente una cuestión histórica de Israel, sino que implica detrás una fuerza, un poder basado en todo el plano espiritual para nuestro desarrollo, para nuestra comprensión y para nuestro entendimiento del fin de los tiempos. Entonces, aún estas cosas siguen siendo sombra de lo que va a venir, ¿sí? Entonces es muy importante entender que las señales forman parte muchas veces de nuestra vida, pero las señales siempre apuntan a algo o a alguien, ¿sí? Por eso son señales, te están marcando algo, ¿está bien? Ahora, ¿a qué vamos con esto? A que nosotros tenemos que entender parte del funcionamiento de nuestro Dios, y el peligro de volvernos religiosos es cuando las señales y las formas comienzan a tomar mayor importancia que el desarrollo de nuestra vida interior. Entonces, hay un pasaje, a ver si lo tengo por acá. Romanos 2:29 dice así: sino que es judío el que lo es,
en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Obviamente Saulo acá está explicando algo, pero una de las cosas que nosotros comenzamos a entender es que el Señor trabaja en nuestro interior. Y cuando muchas veces nosotros simplemente en nuestro modelo de vida somos personas que tienen una práctica sin un desarrollo interno, estamos ante un verdadero problema, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la religión lo que nos hace es tener prácticas, pero no moldea nuestro interior. Y el Señor vino a trabajar con nuestro interior, para que estemos circuncidados ¿en dónde? En nuestro corazón. ¿Está bien? Hay dos formas de poder funcionar y esto es muy importante porque estos días el Señor me volvió a hablar de Jeroboam y Roboam. ¿Se acuerdan de la historia? Y cómo ese elemento termina siendo trascendental para nosotros porque explica cómo nosotros nos hemos desviado de los basamentos de nuestra fe. Lo que Jeroboam hace cuando se divide el reino y pasamos a tener el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte, en la persona de Jeroboam, él establece fiestas según su propio corazón, establece ministros, sacerdotes según su propio, lo que a él le pareció, ¿no? Y todo eso comenzó a ser el funcionamiento de lo que fue Israel, por eso Israel terminó siendo o estando vinculado a un funcionamiento totalmente pagano. Jeroboam lo hizo por miedo, ¿no? Él dice, che, si mantenemos toda la idea, o sea, nos separamos de estas tribus, ¿no? Pero si la gente tres veces al año tiene que venir a subir a adorar a Jerusalén, estamos en el horno porque se van a dar cuenta de que Roboam legítimamente es el rey y no yo, y entonces vamos a perder todo. Entonces, ¿qué hizo? Instituyó Samaria, construyó su propio funcionamiento, su propio sistema de culto. Y muchas veces nosotros también construimos nuestro propio sistema de culto basado en muchos miedos que aparecen, en muchas malas experiencias que hemos tenido, y todo eso ha ido formando el pensamiento y la manera en la que nosotros tenemos de vivir. Entonces hay dos maneras de poder vivir en este mundo. Una es bajo la legislación del espíritu del mundo, justamente, ¿no? Y la otra es entendiendo que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo porque estamos bajo la legislación de nuestro Señor. Ahora, en el trabajo práctico de nuestra vida, uno se encuentra con muchas personas que creen servir y funcionar para nuestro Dios, pero opera en ellos el espíritu del mundo. Su concepción y su idea del funcionamiento de una comunidad está basado en cosas que las personas creen, pero no tienen la comprensión escritural o bíblica de cómo realmente deberían funcionar. Nuestros cultos, por ejemplo, son un claro ejemplo de eso, ¿no? Que todavía no hemos roto el funcionamiento porque cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho en las formas, la gente necesita a veces como una forma, pero si todos tendríamos el mismo entendimiento, les aseguro que el funcionamiento de lo que estamos haciendo hoy sería totalmente diferente. ¿Está bien? Pero no es para amargarse. Ahí sí podemos decir, bueno, pero cuando tu mamá te preguntaba, fuimos todos. Todos estamos involucrados en la misma, ¿no? Y me gusta esta fiesta que viene porque esta fiesta de Shavuot es una fiesta que está vinculada al pacto de nuestro Dios, ¿sí? El Señor le entrega la ley en el Sinaí al pueblo, ¿sí? Se cree que fue en esta fiesta de Shavuot. Hechos capítulo 2 sucede en Shavuot. Y es una fiesta muy interesante porque es una fiesta que nos muestra cuál es el objetivo y el funcionamiento que Dios tiene para con los suyos. Si nosotros vemos y estudiáramos Hebreos capítulo 8, nosotros vamos a ver que habla acerca de este... Hebreos nos está hablando de un nuevo sacerdocio, nos habla de Yeshua como el sumo sacerdote, nos habla de las cosas que funcionaban de una manera, pero que comienzan a funcionar de otra con este nuevo sacerdocio, aunque el sacerdocio de Aarón todavía estaba funcionando y todavía muchos seguían ofreciendo sacrificios, pero el autor de los Hebreos nos comienza a explicar algunas diferencias que comienzan a suceder y nosotros comenzamos a notar cuál es el objetivo que el Señor tiene con nosotros y cuál es este nuevo pacto, cosa que muchos no entienden, ¿no? ¿Cuál es el nuevo pacto? Y el nuevo pacto es muy parecido al antiguo, pero diferente, ¿sí?
Entonces no es totalmente diferente, es muy parecido al antiguo, pero diferente. Decir al que está al lado, es muy parecido al antiguo, pero diferente. Entonces el Señor siempre estuvo interesado en el interior del hombre y este interés que el Señor tiene, uno lo ve en una manera muy simple, lo vamos a explicar, en cómo el Señor prepara al hombre para depositar su espíritu dentro. Y eso es Shavuot, ¿no? Es una de las cosas más locas que yo puedo entender en las Escrituras. O sea, que el Señor, que su espíritu antes estaba sobre algunas personas, reyes, sacerdotes y profetas, el Señor hace como una apertura total y el Señor derrama su espíritu sobre los suyos e introduce un nuevo pacto, que es su espíritu dentro de nosotros, totalmente carnales, pecadores, ¿no? Llenos de errores, y el Señor dice, yo voy a poner mi espíritu en vos. Entonces, si eso no es algo glorioso, yo no sé qué es glorioso. Pero que el Señor haya depositado algo en nuestro interior, por lo cual nosotros tenemos hoy la posibilidad de ser perfeccionados en Él, de poder desarrollar una vida espiritual, de poder tener comunión con nuestro Padre, es uno de los regalos más lindos. Y Shavuot es una celebración que nos está mostrando eso, ¿no? Es una celebración que muestra el nuevo pacto que el Señor hace con nosotros, trayendo su espíritu y poniéndolo en nuestro interior. Entonces Shavuot es una celebración de pacto, es una celebración que clarifica cuál es el nuevo pacto, donde en el mismo Hebreos 8 dice que este es el nuevo pacto que voy a hacer con la casa de Israel. Esa casa de Israel que estaba perdida, que estaba separada de Dios, el Señor dice, yo voy a poner mi espíritu en su interior, voy a escribir mi ley en su mente y se la voy a dar a su corazón. Ese es el nuevo pacto, según lo que dice la Escritura. Ahora, cualquier práctica que nosotros hagamos desde lo ritual, ¿no? Ya sea una fiesta, ya sea lo que sea, sin tener una comprensión espiritual, carece totalmente de sentido. Y eso es lo que nos vuelve religiosos. Entonces, no es el simple hecho de una celebración, ¿sí? No es el simple hecho de una celebración, es la comprensión de por qué nosotros estamos haciendo lo que hacemos. El tener esa comprensión indica que hay una operación de su espíritu en nuestro interior. ¿Se entiende? Entonces, una persona que no reconoce la vida de Yeshua, que no reconoce lo que Yeshua hizo, es una persona que no puede tener una relación de pacto con nuestro Dios. ¿Se entiende? Entonces, para que vos puedas tener una relación de pacto, no es algo que vos decidís, sino es algo que está basado en la potestad de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, algo en lo que yo siempre trato de oponerme y quizá de poder hacer entender, es que muchas veces las personas quieren vivir su vida a su manera y decir, yo tengo una relación de pacto con el Señor, ¿no? Y por eso que el Señor en su sabiduría increíble determina que una persona que está en pacto con el Señor es una persona que produce frutos espirituales, ¿sí o no? Entonces, no se equivocó cuando estableció este funcionamiento, porque nuestra vida, en la persona de nuestro Dios, en el funcionamiento de su espíritu en nuestro interior, tiene que comenzar a producir frutos. Entonces, cuando uno escucha personas que viven una vida totalmente desmejorada, una vida totalmente carnal, una vida lejos del funcionamiento de nuestro Dios, y hablan de la ley de Dios, y hablan del conocimiento, del funcionamiento de algunas cosas, eso a mí me genera mucha molestia. El celo que las personas comienzan a tener cuando llevan una vida en el Señor no es un celo que esté basado en la ira del hombre, sino que te nace porque lo que es del Señor se vuelve algo sagrado, ¿sí? Y a veces la gente no sabe diferenciar esas dos cosas, pero necesitamos crecer en el celo por las cosas santas. Y eso tiene que ver con el temor del Señor, ¿no? Estar acá, por ejemplo, y poder entender que somos una familia que está honrando al Señor, debería elevar nuestro nivel de temor mucho más alto del que está hoy, por ejemplo, ¿no? Porque no estamos haciendo cualquier cosa, estamos honrando
todo lo que Él es. Entonces la expresión de nuestra vida, nuestra entrega, nuestra devoción, nuestro compromiso, nuestra vida, ahí expuesta en un momento en el que nos juntamos todos juntos para reconocer lo que Él es. ¿Se entiende? Entonces, obviamente deberíamos estar como un poquitito más allá de lo que hoy estamos y queremos ir hacia eso, ¿no? Pero bueno, estos días atrás nos tocó estar con algunas personas en Campo 9, acá en Encarnación también. Hemos tenido algunas reuniones, algunas de trabajo, algunas de la fundación, ¿no? Como todos, ¿no? En su trabajo, que van conociendo gente, van charlando y uno se da cuenta de que el mundo en el que hoy vivimos es un mundo donde es muy difícil crear un funcionamiento de confianza, ¿no? Como que todos tienen miedo, ¿no? Para hacer negocios, tienen miedo para exponer sus pensamientos, para dar su corazón, y muchas veces existe un funcionamiento donde hay relaciones superficiales, y todos sabemos que hay relaciones superficiales, pero en nuestra fe también tenemos la necesidad de crecer en relaciones donde podamos entender cuál es el pensamiento y el funcionamiento de nuestro Dios, ¿sí? Porque es algo que está establecido dentro del pacto de nuestro Dios, ¿no? Y eso queremos hablar hoy, ¿sí? Hace un tiempo atrás, no sé hace cuánto fue, hace un par de años atrás, me llamó mucho la atención. Estaba en una reunión con algunas personas de diferentes lugares del mundo y era una reunión virtual, obviamente, y no sé cuál era el tema del que estábamos hablando, pero yo sí sé qué es lo que me estaba dejando esa reunión. Había, no sé, 18 personas aproximadamente, 20 personas, y todos estaban hablando del problema del relacionamiento, ¿no? Como qué difícil es encontrar un buen pastor, qué difícil es encontrar un líder de confianza, y algunos decían, sí, porque yo tenía un amigo, me falló así, yo iba a una iglesia y me pasó esto, y todos contaban sus malas experiencias, ¿no? Y era una reunión así como que te tiraba para abajo, ¿no? Yo soy muy pro de creer que lo que nosotros creemos nos tiene que funcionar. Nos tiene que funcionar. Porque si no nos funciona, hay algo que está mal. O nosotros o algo está mal. Entonces, el problema nunca va a ser nuestro Dios, pero sí podemos ver que nosotros muchas cosas las manejamos de una manera en las cuales no nos damos cuenta de que somos embajadores de este reino. ¿Se entiende? Que representamos, cuando hablamos del Evangelio, nosotros estamos representando a este Evangelio y no podemos vivir de una manera diferente a lo que nosotros estamos hablando. Entonces este Evangelio tiene que atravesar nuestra vida y toda la expresión de nuestra vida en la práctica, en nuestra vida cotidiana, tiene que estar cargada de todas las verdades y de toda la vida de nuestro Señor. ¿Se entiende? Entonces ese es como nuestro objetivo, ¿sí? Y cuando estábamos compartiendo en ese momento, obviamente dije, bueno, la verdad es que yo nunca hablaba en esas reuniones y comencé a hablar acerca de la importancia que es poder encontrarse con personas con las cuales uno se pueda desarrollar, ¿sí? Y me gusta mucho el funcionamiento de nuestro Dios con los 2 mandamientos que Él establece, ¿no? Para mí es una de las cosas, de las genialidades más grandes que uno encuentra en la Escritura, ¿no? Porque yo puedo decirles que sería tan fácil si solamente existiera el primer mandamiento, es como que nuestra vida se simplificaría, ¿no? Y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios, y nosotros podemos decir, te amamos, Señor, te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestras fuerzas, pero la cantidad de cosas que uno escucha en el día a día no sería lo mismo si no existiera cuando el Señor le dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tanto nuestro Señor como Juan en las cartas utiliza una metodología similar porque dice que el que no ama a su hermano, ese es un mentiroso, ¿sí? Si una persona dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, ese tal es un mentiroso. Y yo creo que si nosotros aplicamos ese principio a la iglesia de nuestro Señor, ¿cómo creen que quedaría la iglesia de nuestro Señor? En el horno, definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Y porque una de las cosas más complejas que existe en el mundo está basado en el
relacionamiento, ¿no? Hay un problema muy grande de relacionamiento entre las iglesias, entre los ministros, entre los hermanos en general, ¿no? En el trabajo también pasa, ¿no? Problemas de ego, problemas de opiniones, problemas que están basados en la identidad, en la cultura del hombre, en la identidad del hombre caído, y que nosotros necesitamos saber de qué manera nos vamos a conducir en eso. Y todo esto sigue formando parte de poder prepararnos para lo que se viene, porque Mateo 24 habla acerca de traiciones. Habla de que el amor se va a enfriar, y el amor para nosotros es un mandamiento, tanto para nuestro Dios como para con nuestros hermanos. Y dice que el amor se va a enfriar, es decir, vamos a tener menos tolerancia a algunas cosas, se va a generar muchos problemas, y dice que se van a entregar unos a otros y va a haber muchas traiciones. Una de las cosas que escuchaba en esa reunión, de lo que más escuché, si yo tendría que rescatar una frase que me dejó pensando por mucho tiempo, es que es peligroso ser vulnerable con alguien. Y todos contaban, sí, porque yo le conté algo muy íntimo, muy privado, y después todos lo sabían, ¿no? Y esa fue una de las cosas que más escuché en la reunión. Entonces, cuando las personas experimentan cierta traición, cierta deslealtad a ese relacionamiento, cuando alguien cuenta algo tuyo que no tenía que contar y vos se lo contaste en confianza, hay algo que se rompe, ¿sí o no? O ciertos problemas de personas que caminaban juntas, tenían un relacionamiento cercano y de repente por X motivo hay cosas que se rompen y la relación no vuelve a ser la misma, ¿no? Entonces hay un problema que las personas tienen en cuanto a cómo desarrollar un relacionamiento saludable, ¿sí? Y para nosotros la confianza es igual a la vulnerabilidad, es decir que vos necesitas saber en quién confías para poder elegir con quién vas a ser vulnerable, ¿no? Hay gente que muchas veces comete el error de ser vulnerable con las personas equivocadas, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo, ya que hablábamos hace un rato de Jeroboam y Roboam, que Roboam, cuando Jeroboam va a hablar, no es que el primer pensamiento de Jeroboam era dividir el reino, sino que Jeroboam le plantea al rey Roboam y le dice, si vos quitas un poco la carga que tu papá puso, porque laburamos toda nuestra vida con tu padre, si vos quitas un poco la carga, nosotros te vamos a ser fieles y vamos a seguir reconociéndote de alguna manera, ¿no? ¿Y qué hace Roboam? Le pide consejos a dos tipos de personas, a sus propios amigos de su edad con los que él creció y a los amigos del padre que estaban cercanos a uno de los hombres más sabios que hubo a lo largo de toda la historia, ¿no? ¿A quién le hizo caso? A sus amigos con los que él creció. Así le fue también, ¿no? Entonces muchas veces uno encuentra en este funcionamiento que hay personas que hablan cosas de su propia vida con personas que no tendrían que haber hablado. Que son vulnerables, que muestran su corazón, que muestran cosas que hay en su interior o cosas íntimas a personas que definitivamente no estaban a la altura de poder desarrollarse de esa manera. Entonces a veces decimos que confiamos, pero no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón. Y obviamente la confianza no es algo que... Vieron que hay personas como que te dicen, confía en mí, ¿no? Y la confianza no es algo que uno pueda entregar así porque sí. La confianza es algo que se construye. En las relaciones, la confianza no es un regalo que vos conocés a alguien y le decís, hey, quiero confiar en vos, te voy a contar algo. No. La confianza es algo que se construye día a día. Entonces nosotros necesitamos en nuestros relacionamientos saber que vamos a desarrollar relaciones saludables con personas con las que hemos construido confianza. Necesitamos construir confianza para poder desarrollar relaciones saludables. Si no construimos confianza, va a haber un problema en todas nuestras relaciones, ¿sí? Entonces, la vulnerabilidad lo que hace es exponer nuestro corazón para con otros. Y es algo tan íntimo que nosotros no podemos abrir nuestro corazón con cualquier persona. ¿Por qué? Porque existen personas desleales que no entienden lo que implica el pacto, que no entienden lo que implica la lealtad, la fidelidad. La única manera de poder confiar en alguien es saber que esa persona tiene una relación de pacto con nuestro Dios. ¿Se entiende? Porque una persona
Cuando nosotros hablamos de amistad, es como que el concepto de amistad, y eso es lo que decíamos recién, podemos funcionar con el concepto de amistad a lo que es el espíritu del mundo, o podemos funcionar con un concepto de amistad de lo que implica el reino de nuestro Dios. Entonces, amistad en el reino de nuestro Dios está basada en una relación de pacto. Desde mi experiencia, trabajando con personas, a lo largo de los años he visto cómo muchas veces hay algo oscuro involucrado, ¿sí? Hay un aspecto de tinieblas involucrado en el relacionamiento de personas que se llevaban muy bien y que porque sucedieron ciertas cosas, las relaciones se rompieron. Y yo, en todo ese funcionamiento, en todas esas cosas que a veces suceden, no una sino varias veces, siempre me pongo a pensar en que no es solamente una condición del error humano, sino de que muchas veces hay algo más involucrado en el medio. Porque si hay algo en lo que Satanás trabaja, es en que nosotros no podamos desarrollar amistades. Porque no es un simple hecho de si tenés amigos o no tenés amigos o qué tipo de amigos tenés, sino es una cuestión de un mandamiento. Y nosotros necesitamos aprender a verlo desde una relación de pacto, una alianza, y no solamente desde algo como, yo tengo un montón de amigos. Tengo amigos de la vida, tengo amigos del trabajo, tengo amigos de acá, tengo amigos de allá, ¿no? ¿Cuántos seguidores tenemos? ¿Cuántos amigos en Facebook sería, ¿no? Que son las amistades, ¿no? Entonces, el hecho de poder entender la amistad desde un plano totalmente bíblico, espiritual, para nosotros es muy importante, porque nuestras amistades tienen que ser trazadas por lo que está escrito, para que puedan funcionar de una manera saludable. Bueno, yo anoté una frase: personas inmaduras tienen mayor probabilidad de no poder desarrollar una vida con amistades genuinas. Personas inmaduras tienen muy pocas probabilidades de poder desarrollar amistades genuinas, ¿sí? Juan capítulo 2, desde el verso 23 al 25, dice así: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración del Pesaj, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús, Yeshua, no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. Entonces Jesús no confiaba en cualquiera porque él sabía que había maldad en el corazón de muchas de estas personas. Y fíjese cómo empieza el pasaje, porque dice, debido a las señales milagrosas, ¿no? Debido a lo que él podía demostrar en cuanto a su poder, las personas comenzaban a confiar en él, pero él no confiaba en ellas. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros medimos la amistad desde un punto de vista totalmente humano, es una cuestión de muchas veces de igualdad, es una cuestión de qué me das y yo te doy, ¿no? Es como decíamos la otra vez: ¿me saludaste en el cumpleaños? Te saludo. ¿No me saludaste? No te saludo, ¿no? Así se mide el mundo, se mide así, ¿no? Y se ofenden por cosas que están basadas en una cuestión de igualdad. Yo te doy, pero espero lo mismo a cambio. Entonces el mundo funciona en un parámetro de igualdades y el reino de nuestro Dios no funciona de la misma manera. Me gusta mucho la palabra sacrificio, porque lo primero que uno sacrifica en la amistad es su propio ego, ¿sí? Una persona que no sabe sacrificar su propio ego en una amistad, es muy difícil que pueda construir una amistad saludable, porque siempre va a estar buscando en el otro el beneficio de qué es lo que la persona está necesitando. Y ahora vamos a hablar de uno de los ejemplos más importantes de amistad que encontramos en la Escritura, y es David haciendo un pacto con Jonatán. ¿Se acuerdan? Primera de Samuel capítulo 18, dice que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David, el alma de Jonatán quedó ligada, quedó encadenada. ¿Y se acuerdan cuando decíamos que pacto significaba poner grilletes? ¿Sí? Es esta señal de lo que Jonatán comenzó a vivir con David. Dice que quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿No le suena? ¿Amarás a tu prójimo? ¿Qué estaba haciendo Jonatán? Cumpliendo un mandamiento que estaba en Levítico. Es decir, que Jonatán estaba desarrollando un funcionamiento no basado solamente en una cuestión emocional, sino que había un funcionamiento de pacto
y de entendimiento alrededor de todo lo que estaba pasando alrededor de ellos. Y miren lo que dice a continuación, verso 4. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, y hasta su espada, su arco y su talabarte. Y hace un tiempo atrás, unos años atrás, hablábamos con algunas personas que una de las maneras de poder desarrollar una amistad saludable es poder exponerse delante del otro. Jonatán era el descendiente directo, podría haber sido el siguiente rey de Israel, y sin embargo él reconoce algo en David y él le entrega su vestidura, ¿no? Él era el príncipe de Israel, se la entrega a David, él elige quitarse sus ropas, elige quitar su espada, su arco, su talabarte, y todo eso implica dentro de un funcionamiento de amistad que nosotros nos mostramos. Vieron que cuando a veces, a mí me pasa, y se lo decía a alguien que no pertenece a la fe, pero decía, ¿sabes qué? Yo te voy a decir cómo funcionan algunas cosas para que vos me entiendas y podamos tener las cuentas claras. Cuando viene alguien, uno tiene que saber qué herramienta va a usar, ¿no? Porque viene alguien y muchas veces viene a lastimarte, viene a dañarte, viene a decirte algo, ya sea en los negocios, en la vida, ¿no? Uno tiene que saber con qué armas tiene que andar, ¿no? Y vos a veces necesitas la espada para defenderte, el arco para atacar, ¿no? Pero cuando vos encontrás una verdadera amistad, vos te despojás de todo lo que implica tener relacionamientos en este mundo. Todo lo que te hace ser, vos entregás tu capa, tu espada, tu arco, vos le estás diciendo, yo no me voy a defender de vos, no tengo miedo a lo que vos me puedas hacer, yo no voy a estar atacándote. Y funcionamos de una manera en la que continuamente nos manejamos y podemos ver cómo las cosas funcionan a nuestro alrededor. Una persona que habla mal de otra no es solamente una persona chismosa, es una persona que rompe el pacto. Está rompiendo una relación que está basada en la alianza con nuestro Dios, donde parte del funcionamiento de la alianza con nuestro Dios, el Señor dice, ¿vamos a entrar en la alianza? Sí, ¿qué tenés que hacer? Mi ley la vas a guardar y la vas a poner en práctica. Señor, ¿y cuál es tu ley? Me vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas, y vas a amar a tu prójimo. Y Juan dice, el que no ama a su prójimo, el tal es un mentiroso, no forma parte de este pacto. Entonces, cuando alguien te está hablando mal de otra persona, lo que está demostrando no es que es una persona que no es confiable o inmadura solamente, es una persona que no entiende los relacionamientos de pacto. Entonces, no, es como les decía, qué fácil si nosotros decimos cuántos aman a Dios, ¿no? Y todos van a decir, hey, yo amo a Dios. ¿Y a tu hermano? Bueno, no a todos. Algunos son difíciles de amar. Y eso no está en los parámetros del funcionamiento de nuestro Dios. Entonces nosotros necesitamos construir relaciones de pacto basadas en nuestra comprensión y en nuestra vida íntima con nuestro Dios. Dice, y salió David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl, ¿sí? Entonces, Jonatán y David son un claro ejemplo de una relación saludable. Jonatán podría haber sido diferente, ¿no? Porque podría haber dicho, yo tengo derechos. David está siendo más querido que yo y yo puedo ser el próximo rey de Israel. Y no fue para nada de esa manera. Saúl comienza a buscar matar a David en todos los momentos que le fueran posibles. Y hay momentos en donde dice que Jonatán lo que hizo fue hablarle bien a Saúl cuando lo estaba por matar y dice que Saúl lo que hace es desiste en ese momento de matarlo y después otra vez vuelve con la misma intención. Pero un amigo de pacto siempre va a estar hablando bien de vos para cuidar tu vida. Entonces nosotros necesitamos desarrollar relaciones saludables y parte de ese relacionamiento implica que sepamos hablar bien de los otros, no mal. Ahora, ¿para qué son? ¿Para qué sirven estas alianzas? ¿Cómo podemos identificar a un amigo que tiene estas características? ¿Sí? Una de las cosas que pasa hoy en día es que muchas personas tienen miedo de hablar ciertas cosas porque tienen miedo de dañar al otro, ¿no? Hey, si fulano está en un error, ¿por qué no se lo decís? No, bueno,
que se lo diga a otro. O sea, yo trato de cuidar mi relacionamiento con él. ¿Qué implica eso? Si yo le digo lo que le tengo que decir, la persona se ofende, se enoja y mi relación se arruina. Entonces, dentro de ese relacionamiento hay algo que tiene que estar implicado, y es que un relacionamiento genuino de una amistad de pacto está basada en que la persona siempre te cuide para que vos puedas caminar dentro del plano de la voluntad de Dios. Si la persona con la que vos caminás no te cuida para que vos camines en la voluntad de nuestro Dios, en el propósito de nuestro Dios, no es un amigo de verdad. Y por eso muchas veces veo como un error cuando hay personas que llevan una vida en Dios, pero escuchan consejos de personas que tienen el espíritu del mundo. Personas que hablan mal de otros, personas que tienen envidias, personas que tienen celos, nunca van a ser buenos consejeros. Entonces nosotros tenemos que saber que hay lugares donde nosotros vamos y tenemos que tener puesta la capa, la espada, ¿no? Tenemos que saber cuidarnos en ciertos lugares. Tenemos que saber cómo manejarnos en ciertos lugares. No podemos entregarle nuestras armas, no podemos entregarle nuestras herramientas a personas en las que no son confiables. Entonces hay gente que toma decisiones y vos decís, ¿por qué tomó esta decisión? Que lo está alejando del propósito, alejando de la voluntad de nuestro Dios. Y a veces esas decisiones están basadas en sus propias opiniones, están basadas en sus propios pensamientos y muchas veces están basadas en, fulano me dijo, ¿por qué no haces tal cosa? Y sí, la verdad que me pareció bien. Entonces, si hay algo que tienen las relaciones de pacto, es que siempre van a estar cuidándote y van a estar hablándote para que nunca te apartes del camino del Todopoderoso. David demostró obviamente su valor, su coraje, al derrotar al filisteo, ¿no? A Goliat. Y cuando vino, Jonatán vio algo en él. Y yo quiero imaginarme que está basado en el amor que David tenía para con nuestro Dios. Si nosotros recordamos un poco de lo que sucedió en ese momento, los filisteos y los israelitas en aquel momento era muy común que entraran en guerra. De hecho, ¿cuántas veces más después de que David derrota a Goliat, vuelve a luchar con los filisteos y los derrota? Era algo común entrar en guerra con ellos. Y cuando David va a llevarle comida a sus hermanos y escucha que éste estaba insultando al Dios de Israel, él no se enoja por sus hermanos, no se enoja por los soldados, no se enoja por Saúl, no, a mi rey nadie lo va a tocar. Él se enoja porque este filisteo estaba dañando el nombre de nuestro Dios. Y cuando él se para con el filisteo, ¿qué le dice? Yo vengo en nombre de ¿quién? Vos venís con palos, vos venís con esto, pero yo vengo en nombre de Yahweh de los ejércitos. Él sabía a quién representaba. David tenía un amor único por nuestro Dios. Y fíjense, si David no hubiera tenido esa comprensión, algo que nos habla muy bien de David, que es las oportunidades que él tuvo para matar a Saúl y no lo hizo, ¿sí o no? Y en ese momento difícil de la vida de David, porque uno puede decir, wow, mirá David, ¿no? Dice que Saúl le dijo a los criados, le dice, vayan y díganle a David que Saúl le quiere dar su hija. Pero díganle que... Y van y le dicen, ¿y qué dice David? David dice, pero yo soy un pobre insignificante, ¿por qué el rey se fijaría en mí para que yo sea su yerno? Y Saúl dice, díganle que yo no quiero la dote, no quiero nada, lo único que quiero es que traiga 100 prepucios de los filisteos. Y la Biblia dice, y dijo esto para que él vaya contra los filisteos y lo maten. Y él fue y trajo 200 prepucios de los filisteos. Entonces, en medio de todo ese funcionamiento y de todo lo que sucedía entre Saúl y David, David contaba con un amigo. Y la Biblia cuenta de estos encuentros que él tenía con Jonatán y cómo iban hablándose del amor que el uno tenía para con el otro. Y si ustedes leen las Escrituras van a encontrar que en el capítulo 20, Jonatán le habla de que tenga gesed con él. Entran en una relación de pacto
y su amistad estaba basada no solamente en sus pareceres, sino en lo que ellos entendían en el Señor. A veces nosotros cuando tenemos amigos, nosotros estipulamos cuáles son las leyes que tenemos para que alguien sea mi amigo, ¿no? Entonces hay gente que se asocia con las personas equivocadas y reciben malos consejos, se exponen a traiciones, dolor, sufrimiento, y después hay que sanar eso, porque son personas que después les cuesta confiar, les cuesta abrir su corazón, les cuesta decir la verdad. Me acuerdo de un amigo que me decía, tengo el negocio de mi vida, yo sé que me voy a dedicar a esto. Y yo, bueno, re bien, como esperando contarme. Y no me contaba. Decía, pero contá, ¿cuál es el problema? Tengo miedo que mi idea sea tan buena que vos me copies y hagas lo mismo. Entonces, hay una cuestión acerca de cómo nosotros vamos a desarrollar nuestras amistades los días que vienen. Cómo nosotros vamos a limpiar nuestro relacionamiento los días que vienen. Y el Señor trae mucha claridad con respecto a eso. Pero entrar en pacto con Dios implica relaciones saludables con nuestros hermanos. Es imposible entender una relación de pacto con Dios y tener problemas de relaciones con nuestros hermanos. Entonces, vieron que leímos Juan capítulo 2. Juan capítulo 2 dice que la gente empezaba a confiar en Yeshua porque Yeshua hacía milagros. Y dice que Yeshua confiaba de la misma manera en la gente. No, ¿qué dice? Él no confiaba en ellos porque conocía el corazón de ellos. Pero mirá lo que dice Juan 15. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ahora, ¿qué sucedió entre Juan 2 y Juan 15? ¿Qué sucedió entre Juan 2 y Juan 15? En Juan 2, Yeshua no confiaba en los hombres. Y en Juan 15, el Señor le habla a sus discípulos y les dice, vosotros sois mis amigos. Pero como dijo alguien alguna vez, para que tengamos el capítulo 15, tenemos que tener el capítulo 14. Y el capítulo 14, el Señor habla con los discípulos y les habla del relacionamiento de pacto. ¿Qué les dice en el capítulo 14? Si me aman, ¿qué van a hacer? Van a guardar mis mandamientos. Entonces, cuando uno lee solamente la frase, ustedes son mis amigos, si ustedes hacen lo que yo les mando, ¿no? Y vos decís, así cualquiera, ¿no? Pero el Señor no les está hablando fuera del contexto de un pacto. El Señor les está enseñando a tener una relación basada en el pacto. Y le dice, hey, primer mandamiento, ustedes tienen que guardar mis mandamientos para demostrar que su amor es genuino. Una persona que no guarda los mandamientos, como dijimos algunos sábados atrás, es una persona que quiere tener relaciones sin compromiso. Y hay mucho adulterio o fornicación espiritual de personas que dicen amar al Señor pero rechazan sus mandamientos. De personas que viven su vida a su manera, bajo su propia opinión, pero que después le cantan canciones y le dicen cuánto te amo. El Señor no confía en esas personas. Si nosotros queremos entrar en una relación de pacto, necesitamos guardar sus mandamientos. Y esto no es antiguo pacto, esto es Juan 14. Entonces, basado en todo, después pueden leer todo el 14 en este contexto. Todo lo que dice el 14 aparece el 15, donde el Señor desarrolla con ellos un relacionamiento que va creciendo poco a poco. Porque el Señor tenía diferentes tipos de mensajes para diferentes tipos de personas. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué le hablas en parábolas? Para que no entiendan. Pero a ustedes les voy a hablar claramente. Y les comienza a decir el significado de las parábolas.
¿por qué el Señor con ellos comienza a construir un relacionamiento diferente? El Señor le dice, hey, ustedes ya no van a ser más mis siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Pero yo ahora les vengo a decir que las cosas que el Padre me dijo, yo se las estoy diciendo a ustedes. El nivel de confianza comenzó a crecer de tal manera que el Señor le comenzó a compartir las cosas que el Padre le decía a él. Entonces nosotros dijimos, el relacionamiento o la confianza es algo que se construye. El Señor no confió con ellos enseguida, ¿sí o no? Tuvo un relacionamiento donde el Señor fue probando su corazón, donde el Señor fue trayendo instrucción, donde el Señor fue discipulándolos. Y primero tenían que ser personas que aprendan ¿a qué? A caminar en obediencia. El Señor tenía que asegurarse que esos hombres eran hombres que iban a hacer todo lo que Él les decía. Y fíjense que esto está basado en el principio del discipulado. Porque el Señor le dice, vayan, prediquen este evangelio a todo el mundo, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. El Señor preparó a los discípulos para tener la seguridad de que ellos iban a ser hombres que hacían todo lo que Él les decía, porque sabían de dónde procedía la verdad de nuestro Dios. Saulo habla acerca de la verdad y habla que el relacionamiento de los hombres espirituales está basado en la verdad. Dice, hablando la verdad unos con otros. Es decir, que las personas que entienden de un relacionamiento de pacto son personas que no hablan su verdad. ¿Vieron que hay gente que tiene su verdad aparte de la verdad de Dios? Silvio, yo tengo mi verdad. Yo te voy a decir mi verdad, Silvio, para que vos entiendas cómo son las cosas. Porque la Biblia dice que hay que ir con la verdad. Sí, pero no con tu verdad. Con lo que está escrito. No podemos basar e interponer nuestras interpretaciones personales a la verdad de nuestro Dios que está en las Escrituras. La ley de Dios vino para perfeccionar el relacionamiento. La ley de su Espíritu vino para perfeccionar el relacionamiento. Y el Señor nos manda a que nosotros seamos personas que se sepan relacionar. Mirá cómo termina el pasaje. El Señor le habla todo esto. El verso 17 le dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Juan 14, amarás al Señor tu Dios. Juan 15, amarás a tu prójimo. Entonces nosotros necesitamos entender de qué manera vamos a desarrollar la relación de pacto con nuestro Dios y con nuestros hermanos. De qué manera vamos a comportarnos, cuál es la manera en la que vamos a proceder los días que vienen. Yeshua no se volvió enseguida amigo de sus discípulos, Él primero los preparó. Él primero construyó ese relacionamiento, Él invirtió en esa relación. Necesitamos aprender a invertir en las relaciones. Invertir es pasar tiempo, invertir es tolerar ciertas cosas, porque en las relaciones generalmente siempre va a haber alguien mayor y alguien menor. En las relaciones del mundo, ¿qué se quiere? Todos iguales. Todos iguales. Estoy leyendo un libro que me regaló Sergio para mi cumpleaños, que está muy bueno, porque habla de la justicia social y habla acerca de toda una cuestión política de los pensamientos del mundo y te demuestra bíblicamente cuál es el pensamiento de nuestro Dios. Me encantó el libro por eso, porque nos habla acerca de esas diferencias y en las amistades del mundo uno nota ese mismo principio, ¿no? Yo soy amigo de Silvio, entonces en la amistad vamos y vamos. No. Hace muchos años Sergio me enseñó un principio y me dijo, la relación siempre depende de la persona más madura. Entonces hay funcionamientos en los cuales nosotros no podemos basar la cuestión en igualdad. Te escribí y no me escribiste. Te llamé y no me llamaste. Y las cosas no siempre funcionan de la manera que nosotros creemos. Necesitamos entender cómo construir una relación, como decíamos, ¿no? El sacrificio que nosotros vamos a hacer. Jonatán, cuando encontró el alma de David y se apegó, Jonatán se volvió incondicional para David. ¿Y cómo voy a saber? Le dice David, bueno, mira, vamos a hacer este plan. Y trazaba planes, le explicaba. Y obviamente después vemos a David cumpliendo con su palabra, buscando a alguien de la familia de Saúl, y encuentra a Mefiboset, que era hijo de Jonatán.
Entonces el Señor primero tiene los desconocidos, Juan capítulo 2, después tiene los siervos, aquellos hombres con los que Él empezó a caminar y que construyó un relacionamiento de personas que habían preparado su corazón para guardar la ley de Dios. Y el Señor les habla a estas personas en Juan 14 y le dice, si ustedes hacen esto, vamos a hacer morada, mi Padre y yo vamos a hacer morada con ustedes, vamos a pasar tiempo con ustedes. Y desde la historia de Abraham en adelante, nosotros vemos a Dios teniendo amigos. Y el Señor le dice, hey, si entienden esto, vayan y ámense los unos a los otros. Generalmente, la revelación está basada en la confianza. El Señor no le muestra muchas veces el plan completo a personas que no tienen confianza. Uno crece en la revelación en la medida que crece en el relacionamiento. Y yo quiero aplicar el mismo principio que utiliza Lucas 16, que dice, si no somos confiables en las riquezas de este mundo, menos nos van a conceder las riquezas eternas. Y yo quiero aplicar ese mismo principio diciendo, si no somos confiables en las riquezas con las personas que nosotros vemos, mucho menos vamos a poder hablar de que somos amigos del Eterno. Entonces, el primer mandamiento y el segundo funcionan en un trabajo de retroalimentación. No existe uno sin el otro. No existe uno sin el otro. Y si nosotros queremos crecer en nuestro relacionamiento con Dios, necesitamos sanar las relaciones con nuestros hermanos. ¿Cuántas relaciones se han roto en los últimos años? ¿Cuántas relaciones se han perdido por personas que no han sido confiables? ¿Cuántas personas de las que están acá fueron traicionados por alguien? En su trabajo, en su familia, en una congregación, en esta congregación. Necesitamos sanar las heridas y empezar a construir relaciones de pacto. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. ¿Cuántas relaciones pudiste haber perdido a lo largo de los años? ¿Cuántas personas entraron a tu vida y fueron desleales, lastimaron tu corazón? ¿Cuántas malas experiencias quizás cerraron tu corazón para que puedas mostrarte vulnerable una vez más, para que encuentres a alguien en quien confiar, un amigo con el que puedas caminar, que en los momentos difíciles puedas volverte un Jonatán, que en los momentos buenos como los de David puedas volverte un hombre con Gesed? Yo no sé cuántos han tenido malas experiencias, cuántos han abrazado amistades basadas en el funcionamiento de este mundo, pero yo quiero invitarte esta noche a que puedas volver tu corazón al Señor, a que puedas dejar tus cargas, dolor, sufrimiento, traiciones que has vivido en el pasado. Que puedas decirle al Señor, permitime volver a empezar. Permitime ser un amigo para otros. Enséñame a construir relaciones de confianza. Enséñame a tener sabiduría para brindar la confianza y enséñame a tener inteligencia para tener la confianza de otros. Padre, si hay algo que deseamos, es poder recuperar relaciones que nos beneficiaban, que eran saludables, que nos hacían bien, pero que por una u otra cosa, errores de hombres, funcionamiento de las tinieblas, se han ido perdiendo. Y el enojo y la ofensa hace que aparezca la separación. David y Jonatán no tenían un relacionamiento pleno entre ellos dos. Estaba involucrada la ley de Dios en su relacionamiento. No es tu relacionamiento de hombres con alguien.
es el relacionamiento con nuestro Dios, la fuente de la unidad, donde delante de su presencia el ego se disipa, donde delante de su presencia el querer tener la razón se disipa, donde la justicia del hombre desaparece por sí misma. Necesitamos llevar nuestros relacionamientos a la presencia de nuestro Dios. Necesitamos madurar y entender que hay cosas que no tienen que ver con quién tiene la culpa o quién no la tiene. No se trata de razones. Se trata de ser inteligentes y darnos cuenta de que uno de los planes de Satanás es que haya traición. Que uno de los planes de Satanás es que el amor de muchos se enfríe, porque eso es el espíritu del mundo. Señor, y nosotros, los que estamos acá, no queremos caminar bajo el espíritu del mundo. Queremos ser de aquellos que guardan tus mandamientos. Queremos ser de aquellos que saben amarse los unos a los otros, no que saben medirse los unos a los otros. No que van a poner condiciones para su amistad. Nosotros no ponemos condiciones, porque todas las condiciones ya las puso el propio Padre. Solo queremos caminar en tu funcionamiento, no en el nuestro, no en el de este mundo. Enséñanos a quitar de nuestra mente y de nuestro corazón todos los conceptos que el mundo ha puesto para determinar cómo funcionan ciertas cosas en nuestra vida. Y la amistad no es algo menor, porque nosotros no buscamos solamente amigos, nosotros buscamos amigos de pacto, amigos con los que podamos caminar en la voluntad de nuestro Dios. Yo no necesito amigos para llenar un vacío en mi corazón, no necesito amigos para sentirme mejor en la vida. ¿Se disfruta? Claro que sí. Necesitamos amigos con los cuales podamos hablar, compartir, desarrollar una vida espiritual, ayudarnos mutuamente a llegar a la meta. Un amigo de pacto es aquel que cuando te va bien en algo se alegra, se pone feliz, puede compartir con vos la alegría. El espíritu de esta ciudad es totalmente contrario. Y no es solamente acá, en otros lugares también es la competencia de quién es más feliz, es la competencia de quién tiene más, es la competencia continuamente. Eso genera deslealtad, eso genera problemas en el corazón. No es así en el reino de nuestro Dios. Enséñanos a ser amigos de alianza, amigos de pacto, amigos basados, Señor, en una concepción espiritual. Lo necesitamos para estos días. Padre, quiero bendecir a mis hermanos para que puedan recuperar lo que han perdido. Que puedan acercarse a personas con las que, Señor, sus relaciones se vieron afectadas, que ya no volvieron a ser los mismos. Y no hay ningún aspecto que pueda impedir la restauración. Porque si hay algo que demuestra el poder de nuestro Dios, es que nuestro Dios restaura. Si Dios restauró la condición del hombre caído, Dios puede restaurar cualquier cosa. Y nosotros, dice la Escritura, tenemos el ministerio de la reconciliación. Y creo que es un ministerio muy amplio. No solamente de reconciliar las personas que están sin Cristo para que puedan caminar con Cristo. No es reconciliar las personas que tenían su ley y ahora abrazan la ley de nuestro Dios. La reconciliación también forma parte de una familia de fe.
Danos la sabiduría, Padre. Danos el entendimiento. Señor, somos de aquellos que desean tu Espíritu, Señor. Pero no podemos pedirte, Señor, tu Espíritu si no nos acomodamos al funcionamiento de tu reino. No queremos ser vasijas que tienen grietas y pedirte que derrames tu aceite porque sería una pérdida. No queremos ser ese vestido viejo que se le pone un remiendo nuevo porque lo uno y lo otro se echa a perder. No queremos ser vasijas viejas. No queremos ser odres viejos. Porque si echas tu vino nuevo, lo uno y lo otro se pierde. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos permita ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Que podamos tener una concepción espiritual y no materializar, no rebajar las verdades que son de tu reino. No acomodarlas a nuestro entendimiento. Como dice Romanos 1, hicieron un Dios a su propia medida. Que no hagamos un evangelio a nuestra propia medida. No queremos ser de los que practican fiestas, de los que, Señor, habla Isaías y dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Queremos que el amor, Señor, que es el vínculo perfecto, pueda acompañarnos en cada etapa de nuestra vida. Y poder disfrutar de poder encontrarnos con alguien, de invitar a alguien a nuestra casa, que no sea una carga, que no sea una molestia, que sea un disfrute. Que cada sábado, Señor, que cada Shabbat que podamos compartir juntos, en familia, no sea algo pesado, sea algo que podamos disfrutar, Señor. Te lo pedimos, Padre. Exponemos nuestra vida, nos volvemos vulnerables, Señor, delante tuyo para reconocer nuestras fallas, nuestros errores y pedirte que nos enseñes a caminar no con el espíritu del mundo, sino que estos días de Shavuot podamos experimentar, Señor, tu espíritu en nosotros una vez más y entender que estamos en un nuevo pacto, con un nuevo sacerdocio, con un nuevo funcionamiento. Y la expresión de todo eso es que podamos amarte y amar a nuestros hermanos. Y con eso sabemos que ya estamos, que estamos cumpliendo. Tu ley no es una carga pesada. Tu ley, Señor, vino para perfeccionar al ser humano, para exponer de nosotros el pecado, esa naturaleza engañosa. Por eso te decimos que te amamos, porque queremos cada día caminar en tu ley, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos gracias por este tiempo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que continúes ministrando en nuestros corazones. Nadie es como vos. Que podamos volvernos confiables, amigos confiables, ministros confiables, hijos confiables, padres confiables, esposos confiables. Necesitamos recuperar confianza. Necesitamos recuperar confianza. Te bendecimos, Padre.